Como ocurre en muchas iglesias en el mundo, la fachada es lo último en que se construye. Y en el caso de la Compañía de Jesús es así. La iglesia estaba ya terminada en su interior, eh, aunque también tenemos que precisar que una cosa es el envolvente arquitectónico y otra cosa son los elementos eh, insertados dentro de la arquitectura, como son los retablos, las imágenes, las pinturas, los cuadros, etc. Entonces, la iglesia es hay un proceso largo de construcción de la iglesia que se inicia en 1605 y que termina en 1765. Es decir, la iglesia en su totalidad se construye en 160 años. Pero la fachada específicamente se va a construir desde 1722. Se va a suspender en 1725 y se va a retomar en 1760 y se va a concluir en 1765. Es decir, la fachada va a tener dos periodos. Uno de 1722 a 1725, una suspensión de 35 años, que es un montón de tiempo, es toda una generación, ¿no es cierto? 35 años. Y luego, en 5 años, la conclusión. La fachada es una estructura de piedra que se engancha, que se une a la estructura de ladrillo de la iglesia. Incluso hay iglesias que no tienen fachada, que solamente tienen los huecos, como la famosa iglesia de San Lorenzo en Florencia, que es la iglesia de los Médicis, la iglesia parroquial de los Médicis. Pero en el caso de la compañía se mantuvo sin fachada durante un siglo. Ya había comenzado a servir para los oficios religiosos en 1620, pero sin embargo la fachada no se construirá sino un siglo después. Y en estos dos periodos, el autor principal es el arquitecto jesuita italiano, jesuita alemán, Leonardo Deubler, quien había venido como misionero a Quito para trabajar en la Amazonía, y en efecto él pasará la mayor parte de su vida en Maynas, en las misiones de Maynas, pero los superiores de Quito aprovechan de sus conocimientos para que diseñe la fachada. Al parecer, a regañadientes, Deubler obedece a sus superiores, pero él no termina la obra y queda probablemente construida toda la parte baja de el cuerpo bajo de la fachada, incluyendo las 6 columnas salomónicas y en la puerta principal en arco. Esa sería la obra de Deubler, y que se distingue al mirar con detenimiento la fachada, porque esta parte baja es con una piedra ligeramente más oscura. Lo importante recordar de la fachada es que Deubler no tiene confianza en la calidad de la piedra que se usa ordinariamente en Quito. Es una piedra muy deleznable que viene de diversas minas o canteras, especialmente de la cantera del Pichincha. Hay también una cantera en el Panecillo y alguna cantera también en Rumipamba, pero esa piedra a Deubler no le satisface, porque es una piedra que se disgrega. Y como la fachada tiene que ser una cosa que se mantenga durante siglos, no necesariamente para la eternidad, pero sí para siglos, él va a buscar personalmente
minas de piedra y va a encontrar en Tolontaj, en una hacienda de las monjas concepcionistas, y van a los jesuitas a acordar con las monjas la explotación de la cantera por un precio. Entonces, la piedra va a venir desde Pintaj, es decir, desde el otro lado del Valle de los Chillos, con lo cual hay que traer esas grandes piedras desde la cordillera oriental, más o menos a 30 kilómetros de distancia de Quito. O sea, eso va a complicar. Las piedras se depositaban al pie de la obra, y ahí era que actuaban los picapedreros bajo las órdenes de Leonardo Deubler. Y entonces, siguiendo los dibujos y diseños de Deubler, los picapedreros indígenas, mestizos, quién sabe si también había algún negro, que no sería extraño, porque había albañiles, carpinteros también negros, de manera que ellos trabajaban bajo las órdenes de Deubler. En 1725 la obra se suspende. Deubler abandona Quito y terminará su vida como misionero, como ya dije, en la Amazonía, y él saldrá expulsado con sus compañeros de las misiones por el Amazonas, y va a ser el religioso, el sacerdote más anciano de todo el grupo que, expulsados por el rey de España, han resuelto navegar por el Amazonas para salir al Atlántico. Y desde allí sus compañeros irán hasta Portugal, y al desembarcar en Lisboa, Deubler desembarca cadáver, es decir, muere al llegar a Lisboa y es enterrado en Lisboa. Ahí está el gran arquitecto autor de la fachada de la compañía, pero no de toda la fachada, según podemos entender, porque sin arquitecto los jesuitas en Quito, sin Deubler, van a dejar suspendida la obra 35 años, hasta que llega a Quito otro jesuita capaz de enfrentar con solvencia la terminación de la fachada. Y él va a ser Venancio Gandolfi, un jesuita nacido en la ciudad de Mantua, con conocimientos de arquitectura y de escultura y de talla, y probablemente lo que él hace es rediseñar el proyecto de Deubler para actualizarle, porque han pasado 35 años, no puede seguir siendo el mismo diseño porque han pasado 35 años, de manera que no podemos nosotros concluir de manera exacta que esto es lo que ocurrió, porque no conocemos cómo es el diseño de Deubler ni cómo es la modificación de Gandolfi, pero suponemos, porque el segundo cuerpo que construye Gandolfi es un cuerpo que tiene un barroco mucho más rebuscado, que es en definitiva rococó, que era las nuevas formas más retorcidas, con una serie de características ligeramente diferentes al barroco de Deubler. Entonces será Gandolfi el que hace el segundo cuerpo, pero no es ahí donde termina la obra. Una vez tallada el cuerpo superior, la fachada concluida con su trabajo de piedra, toda la piedra va a ocultarse con un tratamiento de estuco para simular mármol. Y entonces ahí tenemos que entender cuál era la concepción de los arquitectos de la época respecto de la fachada. La fachada se plantea como un gran retablo, pero a la calle, por lo tanto un retablo urbano,
igual que los retablos que tenemos en el interior, donde hay nichos para las imágenes, donde tenemos una organización arquitectónica en los retablos que son de madera recubierta con pan de oro. Igual, la fachada se va a conceptualizar como un retablo urbano con nichos, con imágenes y demás, pero como a la madera se le ha recubierto con pan de oro para darle otro valor, otras características, volverle más rico, más luminoso, ¿no es cierto?, impactar visualmente, lo mismo va a ocurrir con la fachada. La fachada no va a mostrarse con la humilde piedra de los Andes. Como no hay mármol en la zona, se va a simular el mármol y se va a pintar toda la fachada como si fuera de mármol. Incluso, y sabemos esto por lo que luego voy a comentar, que el tercio medio de las columnas salomónicas estaban pintadas de celeste e incluso algunos elementos, unos roleos al pie o que forman el nicho donde está la Inmaculada Concepción, porque la figura principal de la fachada es la Inmaculada Concepción. Y luego, en los otros nichos van a aparecer los santos más importantes de la orden. Va a estar el fundador, Ignacio de Loyola, va a estar Francisco Javier, y van a estar arriba San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka. Pero por otro lado, van a tener todo un lenguaje, porque la fachada tiene que transmitir también no solamente belleza, sino también valores. La presencia de estos santos obviamente les van a recordar a los quiteños quiénes son estos personajes, porque ellos se sabían muy bien el valor, ¿no es cierto?, de Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier como misionero, de San Luis Gonzaga y San Estanislao, sino que también en las jambas de la puerta que están junto a la puerta principal, se van a hacer unos jeroglíficos con los bustos de San Pedro y de San Pablo, con las insignias de su vida espiritual. San Pablo como escritor de las epístolas, San Pedro como pescador de hombres y el primer papa, y en la parte baja de los nichos donde están los bustos, en cambio, los símbolos de su vida terrenal. Es todo un juego de un lenguaje que es para gente que más o menos está enterada de la vida de estos santos tan importantes al inicio de la iglesia. Pedro y Pablo son las bases fundamentales del cristianismo. Entonces, no es solamente una cuestión de impactar a los peatones, sino también de lanzar un mensaje. Y el mensaje final y más importante está en la cúspide de la fachada, porque ahí está la gran custodia con la Eucaristía. Y una gran tarja bajo ella con la dedicatoria del templo a Ignacio de Loyola. Es decir, los jesuitas de Quito dedican su iglesia al santo fundador. Ahora, ¿qué pasó? Terminada la fachada en 1765 con este tratamiento de mármol, los jesuitas son expulsados 2 años después. Tienen que dejar todo. Dejan la iglesia, dejan el convento, dejan la universidad, dejan todas sus propiedades. No pueden llevarse ni un papel, no pueden llevarse obras de arte, no pueden llevarse nada. Más de 200 jesuitas fueron expulsados de la audiencia de Quito. Y entonces la iglesia entra en un proceso de deterioro, porque no hay una comunidad religiosa que se encargue de su funcionamiento y de su mantenimiento. La iglesia va a estar
cerrada durante largos periodos, sujeta a la inclemencia del tiempo, a las lluvias, a los rayos, a las goteras, a la podredumbre de la madera, al deterioro en definitiva, porque no hay ninguna institución que se encargue del mantenimiento de la iglesia. Entonces, como la iglesia estuvo casi 80 años abandonada, ¿no?, desde 1767 hasta el regreso definitivo de los jesuitas en 1862, ¿no?, regresaron los jesuitas. Recién en ese momento pudieron ellos comenzar a trabajar en el mejoramiento de la iglesia que se había quedado tan deteriorada por el abandono. Y lo primero que tenían que hacer los jesuitas era mejorar la situación interna, arreglar las goteras, poner vidrios, pero también sustituir las imágenes que se habían deteriorado o las que habían desaparecido. Y la fachada era lo que menos les interesaba, porque los pocos recursos que tenían que emplearse sabiamente en las cosas importantes y fundamentales. De tal manera que la fachada siguió lavándose con el paso de los siglos. Siguió lavándose. Y todavía quedaban a comienzos del siglo XX evidencias de la pintura en las zonas más protegidas, que esta reflexión sobre la fachada de la compañía sirva para entender que suceden una serie de cosas que no se conocen porque el público en general y los guías de turismo en general, no todos, pues prefieren hablar de leyendas, prefieren hablar de fantasías, de hablar del cura sin cabeza o de el pacto con el diablo, en lugar de profundizar en los temas de historia que son mucho más ricos que la fantasía de las leyendas.